Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos enseguida a conversar ya con el Monseñor David de la Torre, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Él es secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Como sabemos, están dando una mano con estos diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Y bueno, quizás hay, por un lado, optimismo, por otro, pues del lado de las organizaciones sociales creen que no ha habido esta voluntad política de parte del gobierno, y al cumplirse ya un mes de estos diálogos, bueno, todavía hay resultados, pero no quizás lo que se esperaba. No sé cuál es la perspectiva del Monseñor David de la Torre respecto a estas mesas de diálogo, de cómo van avanzando. Y bueno, todavía quedan unos 2 meses más. ¿Cómo cree que se está resolviendo todo, Monseñor? ¿Qué nos podría resaltar de los avances y de lo que falta? Bienvenido, Monseñor de la Torre. Buenos días y buenos días a todos. ¿Sí me escuchas? Le escucho perfectamente. Muy bien. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que rescatar es que justamente después de un mes, las partes siguen dialogando. Y no solamente que siguen dialogando, sino que hay un programa preestablecido para que a partir de la semana pasada que abrimos la mesa de fomento productivo, podamos entonces esta semana, el miércoles, se abre la mesa de recursos naturales. Dentro de una semana se abren otras 2 mesas y significa entonces que vamos avanzando. Yo creo que la mejor prueba de que hay voluntad política de las partes es justamente que seguimos en la mesa de diálogo. Ahora, yo creo que no hay que tener una visión simplista de las cosas. Estamos abordando temas que son temas estructurales del Ecuador. La realidad es cada vez más compleja porque no solamente depende de las decisiones que podamos tomar aquí en el país, sino que depende de coyunturas internacionales. Así que creo que una cosa es el discurso político en el que podemos decir muchas cosas, pero otra cosa es la realidad. Y en la realidad, en la mesa de diálogo, yo creo que vamos avanzando. Que no encontremos soluciones a todos los problemas, que no se encuentre una solución que satisfaga plenamente a las partes, es evidente y es normal, porque en esta realidad cambiante siempre habrá algo mejor que proponer y siempre habrá algo más que crear e inventar. Pero el diálogo de por sí ya es una buena noticia, yo creo, para el país, porque no podemos volver a los 18 días que paralizaron el país a finales del mes de junio. Yo creo que esta lógica de confrontación no puede seguir siendo la tónica de nuestro discurso político y de nuestro accionar ciudadano. Así es, no puede ser la confrontación ese hilo conductor, Monseñor. Y ahora, bueno, el 13 de agosto se cumplió un mes desde que el gobierno y las organizaciones indígenas instalaron estas primeras mesas temáticas, un tiempo que me imagino ha servido también para afinar, pulir esas metodologías que de hecho han sufrido cambios. Monseñor, cuéntenos un poco de los cambios y las afinaciones de estas metodologías de las mesas de diálogo. Claro, estamos frente a un proceso inédito, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Hemos recibido nosotros como Conferencia Episcopal pedidos de varias instituciones internacionales que están muy interesadas en sistematizar este proceso que vamos haciendo, porque en realidad el diálogo entre los gobiernos y las organizaciones sociales nunca se han hecho a un nivel tan alto como en el que nos encontramos en estos momentos.
Para volver a lo que decíamos de la voluntad política, yo creo que el signo de la voluntad política es que son los ministros de Estado los que están en la mesa de diálogo y no el asesor del asesor que después va llevando al ministerio una síntesis de la propuesta del diálogo y finalmente las cosas quedan en algún pasillo o en algún ascensor. Ahora, los partenarios, ¿no es cierto?, del diálogo, los partners, son las organizaciones sociales y es las cabezas más altas del Estado, del gobierno. Entonces, en este tiempo hemos tenido que ir recreando la metodología para hacerle un poco más operativa. En un primer momento, lo importante era que el diálogo pueda asumir las diferencias y que pueda, si es posible, superar las diferencias. Y claro, nos damos cuenta de que podemos fácilmente enfrascarnos en cosas donde los puntos de vista son tan diversos que difícilmente encontraremos un punto de convergencia. Pero sí hay en cada uno de los temas muchísimos otros puntos en los que hay una convergencia. Entonces, la metodología que tenemos el día de hoy y que creo que va a dar muy buenos resultados, va a ser un proceso más ágil y con resultados más expeditos, es concentrarnos en los puntos de acuerdo y que podamos establecer un inventario de los puntos donde hay desacuerdo para que estos puntos puedan ser tratados posteriormente. No los queremos negar, no los queremos borrar, pero sí tenerlos entre paréntesis y que no sean ellos los que detengan el diálogo y detengan las decisiones. Porque detrás de cada una de estas decisiones no es solamente papeles y firmas, sino que hay la vida concreta de muchísima gente que está esperando una solución a sus problemas. Entonces, yo creo que por ahí vamos. La mesa de fomento productivo, el día cero que llamamos, lo puedo decir así, fue un éxito. Se abrirá el día de mañana, el día 1 de esta mesa de fomento productivo. El día miércoles, como decía, abriremos la mesa de recursos naturales. La comisión técnica de la mesa de la focalización del subsidio a los combustibles está avanzando bastante bien. Hay bastantes puntos de convergencia. Así que yo creo que estos 90 días son como una semilla de lo que debería ser la política en nuestro país. Y eso es lo que esperamos nosotros como Conferencia Episcopal, que en estos 90 días podamos sentar las bases de una manera de hacer política sustentada en el diálogo, en la aceptación de la diferencia y en la certeza de que solamente juntos podemos sacar adelante al Ecuador. Importante, monseñor, y aceptar las diferencias es lo que lleva adelante justamente muchos procesos. Son las 7:30, dialogamos con el monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sobre el avance de estas mesas de diálogo tan importantes, 10 mesas temáticas, y quizás, monseñor, una de las más complejas ha sido esta mesa de focalización de los subsidios, que de hecho ha sido un tema detonante para las protestas en este año y en 2019, y en este caso se decidió crear una submesa técnica con el apoyo de la Universidad Católica también para enfocar en una solución, porque la necesidad de tener en este caso una submesa técnica para la focalización de los subsidios. La focalización de los subsidios, como todos los temas, tienen pues un componente político, pero quizá la mesa que tiene un componente más técnico, más de operativización de los conceptos, es justamente esta mesa de focalización de los subsidios a los combustibles. Yo creo que
que nadie en el país puede estar en desacuerdo en un principio de solidaridad y en un principio de justicia. Los subsidios a los combustibles deben ir a los sectores más pobres y vulnerables, tienen que ir a los sectores que generan, ¿no es cierto?, progreso, que generan empleo, porque entonces este subsidio no puede ser simplemente gasto, sino que tiene que ser una manera de poner al país en movimiento. Pero el tema es cómo hacer que esos principios en los que todos estamos de acuerdo se operativice en un país donde, disculpando la expresión, la viveza criolla es siempre más fuerte que cualquier norma y que cualquier ley, porque lo que tenemos que evitar es que finalmente una focalización del subsidio a los combustibles termine siendo la puerta abierta a una corrupción a todo nivel y una corrupción que terminará entonces siendo más agresiva frente a las cuentas del Estado que lo que ahora es este subsidio generalizado que tenemos. Entonces, ahí viene la necesidad de esta mesa técnica donde se pueda ir elaborando escenarios de lo que se puede hacer y cómo hacer para ir implementando algo en el país que después seguramente tendrá que ser evaluado, tendrá que ir mejorando ya en la práctica, pero es un tema, como digo, por una parte en el que todos estamos de acuerdo, pero por otra parte la ejecutividad de esos puntos no es tan sencilla. Claro, no es tan sencilla. Otra mesa que también tuvo complicaciones es esta mesa de control de precios y de especulación. Allí el movimiento indígena había declarado suspendido de estos diálogos hasta que el gobierno decida rever, por ejemplo, la decisión de no fijar precios referenciales a productos de primera necesidad. Y el gobierno decía, bueno, no quiere topar los productos industrializados. Allí, ¿cómo resolver cierto nudo crítico en este caso, monseñor? Yo creo que la mesa de fomento productivo va a dar bastantes luces a esta mesa de control de precios. Porque en el fondo, el problema radica en, por una parte, bajar el precio de producción y por otra parte, evitar que haya una serie infinita de intermediarios entre el productor y el consumidor final. Me decían, por ejemplo, que en el caso de la leche, entre el productor y el consumidor, que somos usted y yo, entonces hay 7 intermediarios. 7. Entonces, y cada vez que va pasando de intermediario, cada intermediario gana más que el productor. Entonces, ¿quién es el que arriesga? ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién es el que sufre? De alguna manera, ¿no es cierto? Es el productor, la persona que tiene su vaquita y que tiene que estar ahí cada día. En cambio, que el que llega solamente a recoger la leche y que va pasando de mano en mano, pues cada uno va ganando. Entonces, significa que hay que atacar también esta cadena de intermediarios sin fin, a los que hay que darles alguna función, por supuesto, porque también son personas que no podemos olvidarlas, pero puede ser que su trabajo pueda ser diferente al hecho de generar muchas veces una especulación o generar un aumento de precios. Entonces, como decía, me parece que la mesa de fomento productivo va a ayudarnos a avanzar y también ojalá que al final quizás no se pueda llegar a tener una lista de los 44 productos, sería lo ideal, porque no, lo que pide el movimiento indígena, ¿no es cierto?, es parte del sentido común, pero sabemos bien que en la realidad no todo se puede hacer o no todo se puede hacer en un mismo momento. Entonces, yo creo que ahí las mesas se van también articulando
y las soluciones y los progresos de una también pueden ir sosteniendo los retrocesos o el detenimiento de otras. Muy interesante, amigos. 7:36, dialogamos con el Monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, garante de este proceso de diálogo. Y la Iglesia como garante también, Monseñor, también se encuentran, por ejemplo, elaborando una propuesta sobre cómo dar seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen y cómo además continuar con este diálogo más allá de este cronograma de 90 días que se han establecido. ¿Cómo son los lineamientos para dar seguimiento justamente a que se cumplan estos acuerdos? Por supuesto, una de de los temores siempre es que las cosas queden en la letra muerta. Entonces tenemos que procurar que efectivamente aquellos acuerdos a los que vamos llegando se vayan operativizando en el tiempo, se vayan operativizando en todo el país. Así que estamos elaborando una propuesta en la que necesariamente pues tenemos que recurrir a la sociedad civil, sobre todo a las universidades, para que puedan ellas desde la academia dar seguimiento a estos procesos, pero sobre todo debemos entender que es el gobierno nacional el que debe proponerle al país una manera de rendir cuentas de estos acuerdos a los que vamos llegando. Porque la verdad es que al final del día es el gobierno nacional el que tiene los recursos, es el gobierno nacional el que tiene la información, el que tiene los datos, el que tiene el personal, el que tiene toda una estructura de operativización de los mismos. Entonces, aquí tenemos como dos instancias. La primera instancia que tiene que ser el Ejecutivo, que tiene que ir rindiendo cuentas de estos acuerdos, por el bien del país, pero también entonces como una muestra de madurez, como una muestra de responsabilidad frente a todos estos 90 días. Y también frente a una coherencia de lo que el gobierno está haciendo en estos momentos, porque como decía hace un momento, a las mesas de diálogo participan los ministros de Estado. Entonces, esta seriedad que tienen estos diálogos tenemos que prolongarla en el tiempo desde el Ejecutivo. Pero también la sociedad civil, las universidades deben contribuir a la transparencia y al control de que aquello que nos están diciendo pues es verdad. Entonces, ahí vamos. No es un camino fácil porque todos los actores tenemos ya muchísimas otras responsabilidades y actividades. Claro. Entonces, además de todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros como Conferencia Episcopal Ecuatoriana, entonces estamos al 100%, 24/7, como dicen, ¿no es cierto?, metidos en estas mesas de diálogo. Es por eso entonces que necesitamos que una vez que este proceso de los 90 días haya concluido, podamos tener una visión más clara de cómo las cosas tienen que caminar en el país. Sin duda un proceso inédito. Gracias, Monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes son garantes de este proceso de diálogo y que por el bien del país las cosas sigan avanzando y se sigan llegando a acuerdos en estos diálogos. Y bueno, una pregunta final, Monseñor. ¿Cuál es su pálpito de lo que sucederá en los próximos 60 días cuando se concluyan los diálogos? Yo creo que iremos avanzando hacia acuerdos concretos, hacia acuerdos que de alguna manera cambiarán muchas cosas en nuestro país. Y como decía hace un momento, yo espero que estos 90 días sean una semilla fértil de cómo debemos encontrarnos como ecuatorianos
para, desde la diferencia, desde la diversidad de nuestros puntos de vista, porque también vemos la realidad desde lugares distintos, podamos encontrarnos en el bien de todos, sobre todo en el bien de los que necesitan de la solidaridad del Estado